Hay un proyecto mucho más ambicioso que tiene que ver con ese apoyo de la tecnología para reducir la brecha del conocimiento, porque entregar computadoras solo es una parte de esta fórmula o para que ocurra. Vamos a conocer hoy a Marcelo Cabrol, él es jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Él trabaja en un proyecto que trata de reinventar las aulas aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Mucho hemos hablado de estos proyectos de entrega de computadoras, una computadora por niño y distintos proyectos que hacen exactamente eso, pero no es suficiente. ¿Cuál es el diagnóstico primero, Marcelo, sobre el tema del conocimiento? Gabriela, creo que es importante hablar de las brechas que existen en Latinoamérica y por supuesto es inevitable hablar de la brecha de desigualdad que existe en nuestra región, pero más efectivamente podemos hablar de la brecha de aprendizaje que existe. La brecha de aprendizaje tiene que ver con la adquisición de contenido por parte de los chicos en la región. Sabemos, por ejemplo, hoy que los chicos más pobres de la región, solamente 4 de cada 5 chicos adquieren los contenidos mínimos que se necesitan en términos de conocimiento. Quiero agregar que hay una tercera brecha, y esta brecha es una brecha que estamos tratando de trabajar con nuestro proyecto, que es la brecha entre lo que las escuelas enseñan y lo que las sociedades están en este momento demandando. Y aquí hablamos siempre de la adquisición o la posibilidad de adquirir competencias que llamamos del siglo XXI. ¿Cuáles son esas competencias? Estas competencias son complejas, pero son fáciles de enmarcar en por lo menos 3 tipos de grupos. El primer grupo es muy importante y todavía sigue siendo algo fundamental en educación, que es la adquisición de conocimientos en materias básicas. Hablemos de matemáticas, ciencias, literatura, etcétera, etcétera. El segundo gran grupo es habilidades de aprendizaje y habilidades de conocimiento. Y aquí está muy importante el tema de la creatividad, de la capacidad de colaborar y la capacidad de comunicarse. En un mundo globalizado esto es básico. El tercer tema es, por supuesto, la gestión de información y el uso de tecnologías. Esos tres grandes grupos son muy importantes para entender de qué se tratan las competencias del siglo XXI. Quizá debería agregarte que para entender el reto hay que pensar en una escuela que tiene que reinventarse para enseñar estas competencias. Cuando dices reinventarse, descríbenos esas características en la reinvención, Marcelo. La reinvención, quiero aclararte que no es algo que no haya pasado antes en la escuela latinoamericana. La escuela latinoamericana del siglo XX se reinventó para pasar de una educación para pocos a una educación masiva. Hoy en día, 100% prácticamente de los chicos en la región de educación básica tienen acceso al sistema educativo. Entonces, la reinvención tendría que ver con empezar a pensar cómo masivamente se puede enseñar a los chicos latinoamericanos las competencias del siglo XXI. Y nosotros creemos que la tecnología es la clave. Tomar estas capacidades del siglo XXI en este momento, por lo tanto, implicaría que las escuelas públicas y los maestros, que seguramente son los grandes facilitadores aquí, no están capacitados ni están produciendo generaciones con este tipo de aptitudes, Marcelo. Correcto, los maestros están en el centro de esta discusión, pero déjame decirte que para entender tecnología y educación no solamente hay que hablar del maestro, hay que hablar de cómo el maestro usa la tecnología. Sí. Para nosotros es muy importante, y este es el trabajo más importante que tenemos en la región en este momento, pensar en la tecnología como una posibilidad de personalizar la educación, es decir, adaptar la educación a las necesidades de los chicos y sus capacidades de aprendizaje. Segundo, utilizar precisamente los datos que esta tecnología produce. Esto da la posibilidad a los padres, a los maestros y a los mismos chicos de entender dónde están en el proceso educativo. Y tercero, y acá vienen los maestros, el tema de entrenar a los maestros de una manera distinta a la que los hemos entrenado hasta ahora. Es un proyecto ambicioso. Tú estás en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo entender la ejecución de este tipo de iniciativas, sobre todo cuando ya hemos hablado de la entrega masiva de computadoras, que ese no es necesariamente lo único que tiene que pasar en la escuela? ¿Nos puedes dibujar una clase revolucionada, un aula revolucionada en el proyecto que ustedes están desarrollando? Mira, en la nota que escuchamos antes de esta entrevista se hablaba de Ceibal. Creo que sería bueno enfocarnos en Ceibal, por ejemplo. En Ceibal, este mismo mes se va a producir una prueba masiva online que va a ser tomada por todos los chicos de segundo grado de la escuela pública uruguaya que hoy en día tienen un computador. Esto le va a permitir a los maestros de estas escuelas saber dónde estos chicos están en términos de aprendizaje inmediatamente,
le va a permitir hacer una reformulación de sus planes de estudios para cada caso y también le va a permitir a los padres entender cómo va el proceso de aprendizaje de sus chicos. Esto es el principio de cómo se podría ver un aula del siglo XXI. ¿Eso implicaría que necesariamente están ustedes trabajando no con las empresas que distribuyen el software, aunque me imagino que es una parte importante porque estamos hablando de medición de resultados, de impartición de educación, pero también con las entidades de educación de los distintos gobiernos de la región? ¿Quiénes están participando? Así es, tenemos muchos socios realmente. Nuestro principal socio son los gobiernos esencialmente. El banco presta alrededor de $400 millones para educación todos los años y estamos tratando de lograr el mayor valor agregado en términos de calidad educativa. El foco de este trabajo es el foco de aprendizajes. Queremos que los chicos aprendan. Pero la incorporación de tecnología a las aulas no se puede hacer solamente con los gobiernos. Se tiene que hacer con los socios en el sector privado y también en la sociedad civil que están preocupados por la calidad de educación. En ese sentido, el principal trabajo que estamos desarrollando es el tema de evaluación. Evaluar es muy importante y sobre todo mejorar o asegurarse que la implementación de estos proyectos es efectiva. Para los padres de familia o los jóvenes que hoy te escuchan, la pregunta son las fechas. Es un proyecto muy ambicioso. ¿Cuándo podremos ver aulas revolucionadas, Marcelo? Ciertamente las transformaciones no pasan del día a la noche, sí, pero esa transformación va a pasar mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que en la medida de que podemos apoyar al maestro a repensar su rol en el aula, y esto puede ser hecho de una manera sistemática y masiva, vamos a tener en pocos años un aula, y yo diría más que un aula, una escuela completamente distinta a la que vemos. Esencialmente estamos tratando de tirar las 4 paredes que hoy confinan a la escuela. Y para una sola entrevista da mucho que hablar y lo haremos con Marcelo en las próximas oportunidades, el tema de los maestros, porque Seguro. Incluso en el tema de educación financiera los maestros son los facilitadores, en Seguro. Este tema pues no es la excepción. Marcelo, gracias por este análisis. Un gusto, Gabriela. Igualmente, él es Marcelo Cabrol, él es jefe de la División de Educación del BID, hablándonos desde Washington.